¿Y por qué se habla el español en lugar de hablar el catalán o el gallego? Pues porque podía más. Es que no es que podía más, y no hay otra razón, yo no encuentro otra razón. En Francia, ¿por qué se habla en francés? Pues que empezaron a cortar la cabeza a todos los que hablaban los patois, ¿verdad? Sencillamente porque vieron que los que hablaban los pero así, el discurso de la batalla de Gregoire es tremendo, ¿eh? Cuando el principio de la Revolución Francesa también reconoce efectivamente todos los idiomas, pero empiezan a ver que los patois eran hablados por curas otra vez, por el clero, precisamente, como ahora esto, ¿verdad? Exactamente igual. Estos son los herederos de aquellos curas que defendían los patois y que resulta que eran pues traidores a la revolución porque estaban pactando con Prusia y demás, o bueno, con Austria. Y entonces vieron que aquello era imposible, cuando estaba París rodeado, seguían con los patois y dijeron, se acabó el patois, y que todo el mundo no entendían las órdenes, aquí obligatoria, enseñanza obligatoria, entre otras cosas, para aprender todo el mundo francés. Claro, por eso Francia habla francés, aquello de admirarse un portugués al ver que es su tierra de infancia, ¿verdad? Todos los niños en Francia sabían hablar francés, claro, porque se lo enseñaban a la fuerza, claro. Pero en España la cosa fue muy distinta. En España ocurrió que en la evolución del latín, pues las diferentes diferencias de lenguas, debidas sin duda al sustrato, a fenómenos de sustrato, de catalán, gallego, etcétera, resulta que el catalán y el gallego quedaron en los extremos de la península. El castellano apareció en la cuya. Hacia el siglo XII o XIII empezaba ya todo el mundo a hablar español. El castellano quedó en castellano. De manera que en el siglo XIV o XV, en el siglo XIV, sobre, digo números redondos, sobre 10 millones de habitantes, pues había 9 millones que hablaban español. Y el resto, pero muy pocos, en la periferia hablaban esto. Entonces, para entenderse entre sí, tenían que pasar por el español. Entonces, la imposición del español fue una imposición demográfica, en la que prácticamente no intervino el poder político. Fue simplemente una imposición, intervino, claro, como canal, etcétera. Pero, y además esto se multiplicó luego por América. ¿En América qué ocurrió? Por lo mismo que ahora. En América, que el clero que iba allí lo que quería era dar estampitas a los indios. Y lo que quería era que los indios pues llegasen al cielo directamente. Entonces, para llegar al cielo, ¿qué más da hablar en español que en quechua o en guaraní? Entonces, claro, empezaron a hablar en guaraní. A la corona no le interesaba que aprendiese guaraní los aztecas o los mayas. Y entonces hay una recomendación de Fernando el Católico que dice a los dominicos de los franciscanos que como se empeñen en esta política, que los mete a los 500 en un barrio, los está todos para España, ¿verdad? Que se dejen de, claro, que si quieren evangelizar, que evangelizan. Esto es imposición del poder político, pues naturalmente, pues no va a serlo. Como si fuera, pues naturalmente que tiene que ser. ¿Cómo se podría de otra manera? ¿Qué hubiera sido de España en América si empiezan a aceptarse todos los idiomas vernáculos? El problema en que todavía están metidos. Precisamente con motivo de las elecciones de México, en Mexicón estuvimos hablando de este asunto como casi tema monográfico, ¿verdad? Los defensores, que son prácticamente los partidos de las lenguas vernáculas, pues están condenando completamente a estos grupos indígenas pues a estar en la absoluta, en la prehistoria, claro, en la prehistoria. Es decir, ¿cómo se puede estar al día hablando guaraní? ¿Verdad? Eso está muy bien para pero el guaraní es el bable, o el vasco. Está muy bien para los filólogos, claro, hombre, eso está muy bien, pero no como un idioma. ¿Por qué? Pues porque un idioma es una cosa histórica, que es lo que olvidan estos individuos. Es la lengua, pero si la lengua es una cosa histórica. Yo he contado siempre, cuando se hizo ETA, vinieron a visitarme unos individuos del año 59 a explicarme que estaba abriendo una organización que tenía por objeto el recuperar para el País Vasco el idioma más primitivo de la humanidad. Que si yo era riojano, ellos consideraban toda La Rioja como vascón y redenta, y si tenía algún apellido vasco. Y dije, bueno, sí, mi abuela se llamaba Recalde y Ochoa y demás, y sí, y yo soy riojano, bien. Y pues entonces puede ser de ETA, digo, te podemos meter en esta organización. ¿Por qué? Dice, pues porque queremos sobre todo reivindicar el idioma más antiguo de la humanidad. Yo dije, pues cuanto más antiguo sea, más cerca está del australopiteco. Claro, un idioma es una evolución histórica.
Y entonces el idioma, el español, el idioma del imperio, coño, pues por eso es el español. Es decir, ¿por qué razón el latín pues prácticamente era el idioma de las sociedades más adelantadas por el imperio romano? Y el inglés, ¿por qué habla la gente inglés? Por el imperio británico, y el español por el imperio español. O sea que eso es la condición sine qua non. Pero al ser el idioma del imperio, que son las cosas que olvidan, un idioma de un imperio que supone siglos de rodamiento y de contactos y de problemas con otras sociedades, se enriquece de tal manera que adquiere una sintaxis y un léxico infinitamente superior. Yo muchas veces he puesto la palabra guerra, que aquí en Bable es agarradilla. Agarradilla. Claro, incluso he visto traducido la lucha de clases, la agarradilla de clases, claro. La fresca de clase y la agarradilla de clases, claro, sí, he visto las dos versiones. Claro, ninguna de ellas, claro, ¿por qué? Porque guerra es una palabra que supone el Estado. Y entonces, cuando no hay un Estado, como aquí no había Estado, antes de venir los romanos, aquí no había Estado, pues no tenía cuento de guerra, era el concepto de eso, de un motín, de una agarradilla, de tirarse de los pelos unos con otros, o una gresca, ¿verdad? Entonces, por mucho que lo inventen, otro ejemplo típico, lo de editar. Editar un libro, pues supone una imprenta, supone la imprenta, en fin, supone un nivel histórico. Si no hay ese nivel histórico, editar no existe la palabra. Y entonces aquí tienen que acudir a la palabra asolear, poner al sol, dar la luz, y la gente se reía cuando dice, la editorial te la asoleyó, dice que puso en los hórreos para que se casen los libros allí, como los maíces, claro.